No, no, no nos dijeron nada. Bueno, la idea es, como el año pasado, supongo que lo vamos a hacer igual, que me parece es la mejor manera para ustedes, es que preparen un tema del que les guste, empiecen a hablar y después se harán 2 o 3 preguntas y ya está. Digamos, el examen no es como si fuese presencial. Vamos a tratar de. Ay, yo tengo el video apagado, ven un koala, ahí está. La idea es que sea una charla y de conceptos básicos. Nadie les va a preguntar ni dosis de psicofármacos, ni el síntoma más rebuscado de una patología mental. Así que las dudas que vayan teniendo me las pueden hacer sea por privado, en el grupo, pero la idea del examen es esto. Vamos a hacer por ahora 3, tomando que es la autora España, que no la conocen, la van a conocer ese día algunos, Rodríguez y yo. Y después, a ver, ahí admito. Nada, es una charla de media hora, tratamos de que dure eso nada más, ¿sí? Así que estén tranquilos que no, la idea no es desaprobar a nadie. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme? Les queda la clase de la doctora Smietuch, que se las va a dar el miércoles. Y mañana vemos si llegamos hoy a terminar los 2 temas que nos quedaban. Si no, mañana podemos hacer una clase de consulta, lo dejo al criterio de ustedes, ya sea por este medio o ya sea por el grupo. ¿Sí? Piénsenlo y fíjense qué es lo que quieren hacer, sobre todo los que rinden el viernes. Los que rinden el lunes tienen, sí. ¿Cuál sería la clase del miércoles? La doctora hoy les tendría que haber dado embarazo y puerperio, y no sé, bueno, tenía que ir el plomero y no pudo. Buenísimo. Gracias. Sí, una genia, es un sol. No, las que Doctora, le va a dar había el también, miércoles es adicciones. es así, Esas sépanla. Sí, esa es buena. Va, buena, es interesante esa clase, más que la de embarazo y puerperio. Sí, no, que justo le iba a preguntar eso, que tenía en el cronograma que el miércoles era adicciones. sí, es adicciones. Lo que dice ella, que como hoy no podía darles la clase, vieron que yo les mandé los power de la doctora. Entonces, que lo lean y que si tienen alguna duda, el miércoles se la hagan, ¿sí? Pero el tema más hoy, con esta sociedad que tenemos, el troncal es adicciones, ¿sí? Porque atraviesa toda la medicina y porque nosotros hoy no tenemos el esquizofrénico puro. Es muy raro y cuando lo vemos, la verdad es de libro. Hoy tenemos el esquizofrénico mezclado con las drogas. Entonces, lo que famoso que hoy se dice patología dual. Se trata como una patología dual, no es lo mismo un psicótico puro. Ya el consumo, cuando yo era estudiante de medicina, uno preguntaba, la pregunta era, ¿usted consume alguna sustancia? Hoy la pregunta es, ¿qué sustancia consume? Porque sabemos que el 99% consume algún tipo de sustancia, sea alcohol como droga legal, o sea marihuana, cocaína, crack, anfeta, cualquier cosa que se les ocurra, desde fumarse las hojas secas de la banana hasta nuez moscada, con las cuales se hacen las drogas de diseño. Así que sí, adicción es un tema para leerlo y para saberlo, tenerlo por lo menos en cuenta. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. ¿Ahora le molesta si le hago una pregunta a otro tema que me quedó cuando estaba No, leyendo? obvio que no. Por favor. Eh, Sí, decime. el otro día estaba leyendo trastorno bipolar y no sé, para que me quede más Sí, que, como para afirmar lo que leí a ver si lo entendí bien o no. Un trastorno esquizoafectivo es un sí. trastorno que tiene características de por ahí un paciente esquizofrénico y además episodio de manía, ¿sería eso? O como, no sé bien a qué Claro, se el refiere. esquizo Lo afectivo, el ponen esquizo, como diagnóstico diferencial y quería saber más que nada sí, bien a qué se refería. porque el esquizo afectivo es un trastorno de personalidad de clúster A. Son estos que son raros, ¿no? Es como que sos esquizofrénico, pero que no sos. Es como el esquizoide, queda ahí dando vueltas.
y puede tener episodios maníacos sin llegar a la manía de la bipolaridad, que es mucho más florida. Un paciente bipolar, todavía la bipolaridad no se sabe si es un trastorno que entra dentro de la psicosis, por eso está apartado. El episodio maníaco de la bipolaridad tiene características muy claras con respecto a lo que es un esquizoafectivo. Un esquizoafectivo sí se puede poner un rasgo maníaco, pero no va a tener un episodio maníaco. Sí el bipolar maníaco, que hace, ustedes piensen que hace una escalada de síntomas, empieza a no dormir, empieza a comer mal, a ponerse hiperproductivo, pero, a ver, se pone hipermaníaco, pero improductivo, esa es la verdad. Se empieza a acelerar el pensamiento, se pone la verborragia, se hipersexualizan, puede haber consumo, bla, 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 y termina en un episodio micropsicótico. Y yo les recuerdo, miren el video de Matías Sale cuando lo sacaron en silla de rueda, el grito de María, María, el 25 de diciembre seremos Padre de Jesús. Es terrible. Es la mejor esquematización del episodio psicótico en el contexto maníaco de un trastorno bipolar. ¿Sí? Una pregunta. En Sí. ese caso, el esquizoafectivo no tiene nada que ver con el tipo de desencadenante para llegar a la patología. O sea, el trastorno bipolar entiendo que no tiene algún desencadenante o alguna situación en particular, algún trauma que lo desencadene y capaz el esquizoafectivo sí, o es simplemente, o inventé. El esquizoafectivo, piensen que es una estructura, es como la forma del edificio. Es una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de absorber el mundo exterior. Puede tener algo que desencadene la crisis, ¿sí? Pero el bipolar no, el bipolar ya es una patología que no necesita un desencadenante. Hay fluctuaciones, piensen que hay fluctuaciones que dependen del clima, tanto como eso, en el bipolar. Por eso cuando uno tiene un paciente bipolar le va a preguntar, ¿en qué época te solés poner maníaco? ¿Y en qué época te pones depresivo? Y van a ver que siempre coincide, que en el verano se ponen maníacos y en el invierno se deprimen. No hay desencadenantes. Que sepamos, la teoría es la que más se acerca, es la química, ¿sí? Por algo el litio es la molécula número 1 en el tratamiento de la bipolaridad, ¿sí? No necesitan desencadenantes. No es que el nacimiento de alguien, la muerte de alguien los va a despolarizar. No. Tiene que ver con los ciclos de la enfermedad. Y además que no cumplen el tratamiento, porque eso seguro se los dijo Brenda, tienen conciencia parcial de enfermedad. Saben que están enfermos, se dan cuenta, pero cuando se sienten bien, están recontrapasados, no quieren hacer tratamiento, porque bajarlos de la felicidad extrema, ¿quién quisiera? Nadie. Los bipolares. Los bipolares, sí, son malísimos pacientes. En cambio, el esquizoafectivo es más dócil para eso. ¿Sí? Genial, gracias, Doc. No, por favor. Sí, preguntas de lo que quieran hagan. Si se las puedo contestar, Tengo se una las contesto y si no pregunta las buscamos. de breve. O sea, si existe alguna diferencia puntual entre una neurosis depresiva y una neurosis, una depresión, perdón, de tipo reactiva. Yo les aclaré que el término neurosis viene del psicoanálisis, no de la psiquiatría. Si nosotros psiquiatras tuviésemos que diagnosticar una depresión reactiva, le ponemos depresión reactiva, no ponemos neurosis depresiva. Sí hay diferencias. Que la neurosis depresiva, volvemos a lo mismo de la estructura. Ser neurótico es una estructura. Y vieron que hay personas que son más bajón en su forma de vivir. Le preguntás cómo estás, y más o menos, y siempre la misma perorata. Eso le podemos hablar de neurosis depresiva, pero eso es una manera de afrontar la vida, ¿sí? Ni siquiera entraría dentro de lo patologizable, si se quiere, para la psiquiatría. Sí para las terapias psicoanalíticas, porque esas terapias trabajan sobre por qué la estructura, por qué se comporta así, bla, bla, bla. Los que hacemos análisis sabemos que van a buscar esas cosas. Pero cuando hablamos de una depresión reactiva hay otros síntomas que son mucho más agudos, hay un motivo puntual. En cambio, en la neurosis depresiva no hay algo puntual, ¿sí? Ya es una manera de afrontar. En cambio, en la depresión sí tenés, en la depresión reactiva tenés un motivo,
se va a acotar en algún momento y con un buen tratamiento salen en 6 meses o 1 año, y si todo marcha bien, obviamente, y si cumple con el tratamiento, y si no, caerá en el pozo de la depresión mayor, que Perfecto, no es la gracias. idea. Pero una pregunta, ¿no es que las neurosis es como que se desencadenan por tener, digamos, por lo intrínseco de la persona, por sus características, por un trauma de la infancia, según Freud, y después por algo que pasa en el presente, digamos, que produce esta neurosis? Con el resto, por ejemplo, por lo menos, no sé, con esta en especial. Sí, esto es así, no, por eso. Freud, el padre del psicoanálisis, como todos saben, habla de 3 estructuras. Habla de la neurosis, de la psicosis y de la perversión. Que la perversión él mucho no le da cauce, salvo cuando describe un poco a los narcisistas, que bueno, cae ahí en eso que dicen que Freud decía que los homosexuales son todos patológicos. No, él describió simplemente al narcisismo. Dice el psicoanálisis que no hay nadie que sea, la normalidad no existe, la normalidad en cuanto a estructura psíquica. Por eso habla de estas 3, neurosis, psicosis y perversión, como patologías de la psique. Si hablamos puntualmente de la neurosis, sí, hay algo que estructura el psiquismo desde que nacemos hasta, bueno, se va construyendo, pero los primeros 3 años de vida es la estructuración de ese psiquismo. Entonces, eso que vos decís, es algo de la infancia, es algo de la construcción de la psique, y hay algo que lo puede desencadenar, pero no como una depresión reactiva. ¿Me explico? Claro, como que no es algo tan puntual como la depresión reactiva. No. Puede ser cualquier evento de la vida cotidiana que haga que se desarrolle un síntoma neurótico, pero no como una depresión reactiva. La depresión reactiva tiene un evento agudo, con sintomatología muy aguda, con tristeza, angustia, pero más profundo que una neurosis depresiva. Sí, la neurosis depresiva habla de un tipo también de esto, es una estructura. Una cosa es una neurosis ansiosa, son cosas muy diferentes, es una manera de absorber el mundo externo, pero porque lo traes de la estructura que se armó cuando eras pequeño. Eso es lo que dice Freud. Perfecto. Doctora, en la clasificación de depresión, o sea, para que se considere depresión tiene que pasar un determinado tiempo, ¿no? Sí. Porque hay textos que dicen, no sé, más de 2 semanas, o te dicen más de 1 año, eso es lo que no entiendo. No, son más de 2 semanas de síntomas para hablar de depresión. Más de un Ok. año es cuando ya es una depresión. ¿Es distimia que- eso, más de 1 año? No, la distimia es algo que ya se sacó, eso se los dio España en el audio, ¿no? Yo no la escuché, pero presupongo. No me acuerdo. La Pero distimia alguna ya Rodríguez. no... ¿Cómo? Rodríguez, creo, en una de las primeras clases. Sí, No, sí, distimia la es... doctora España lo dijo en el audio. La distimia es un término que ya no se usa más. Es como una depresión suavecita, para decirles. Es que queda entre, vamos a usar el término neurosis, queda entre la normalidad, neurosis, y la depresión, ni siquiera la depresión mayor. La depresión mayor es aún más abajo del pozo. La distimia es como, sí, estoy triste por esto, pero no hay una sintomatología tan aguda como la depresión. Es como el término medio, por eso es medio que se sacó, ese término no se usa más. Algunos textos dicen que son 2 años, 1 año. Ustedes quédense con el concepto de distimia. En eso no anden en el tiempo. ¿Sí? Sí, para hablar de depresión. Perfecto, gracias. Doctora, y en el... no, sí. No, pregunta. Bueno, se repisa. No, quería saber el concepto, la diferencia bien de un cuadro depresivo y un cuadro depresivo mayor. O sea, no entiendo bien cuál sería la diferencia. Entiendo que capaz Bien. puede ser ideas de suicidio, había entendido que ya ideas de suicidio ya pasaría a ser un cuadro depresivo mayor, por ejemplo, pero no sé bien si hay alguna otra o con cuestión del Sí. tiempo. Clínicamente se diferencian porque una persona depresiva tiene la bulia, si bien vieron que hay una hiperprosexia
interna, una tensión al mundo interno, digamos, aparentan una hiperprosexia, pero en realidad son hiperprosexicos internos, aparentan una hipoprosexia. O sea, aparentan que no están atentos, pero en realidad sí están atentos a su mundo interno. En el caso de la depresión, también la voluntad es diferente, porque la voluntad tienen la voluntad de hacer cosas con mucho esfuerzo, los días son muy pesados en la depresión, hacen las cosas a duras penas, pero las hacen. Se bañan, pueden cocinarse algo, pueden concurrir a la consulta, pueden pedir ayuda, decir, che, loco, la verdad me siento mal, esta vida no tiene sentido, me siento triste. Pueden describir la sintomatología tristes, pero la describen. En el caso de la depresión mayor, piensen que hay clinofilia total. Es acostarse en la cama, no levantarse, no bañarse, se pierde la comunicación con el mundo exterior, no miran la televisión, no se comunican por radio, no hay teléfono, no hay ventana, nada, la nada misma. Es como estar muertos en una cama, esa es la descripción que hacen. O sea, es un grado mayor, como lo dice la palabra depresión mayor, un grado mayor de depresión que hace que el tratamiento dependa de otros, porque el paciente no tiene voluntad de nada, afectivamente está anulado. Y sí, la ideación suicida es peor en la depresión mayor, sin duda, pero no quita que en la depresión también. Y creo que les dije que los esquizofrénicos también tienen una alta tasa de suicidio. Algo les iba a decir. Para hacer el diagnóstico de bipolar, tengan presente que no es depresión mayor. Tiene que existir para una bipolaridad los 2 episodios. Yo no puedo decir con un paciente que viene con una depresión mayor, este tipo es bipolar. No, necesito el episodio maníaco o algún antecedente que alguien no se haya dado cuenta. En ese caso podría ser, Sí. por ejemplo, de los mixtos. Podría ser de los O sea, mixtos, si fuese, sí, pero si fuese un episodio maníaco con algunos síntomas negativos, algunos síntomas depresivos que no llegan a ser una depresión mayor, ¿podría considerarse esas que hablamos de tipo mixto? sí, exacto. Sí, porque no termina de cumplir el criterio, pero por eso es raro eso. No he visto mixtos, chicos. Está claramente definido el cuadro o para la bipolaridad tipo 1 o la bipolaridad tipo 2. El ciclador rápido no lo vi en mi vida y el mixto, imagínense que menos. Pero sí, el interrogatorio es fundamental. ¿Sí? Si hay un episodio maníaco, como se los describí, hipersexualizado, verborrágico, delirante, eso no hay duda de que es una bipolaridad. ¿Cómo se puede? Un examen que tienen que hacer es medir el litio. Si ustedes sospechan bipolaridad, midan el litio. Es el fármaco por excelencia, que muchos no se animan a utilizarlo porque sabrán que su rango terapéutico es muy cortito. Pero bueno, hace poco me encontré, yo trabajo en una institución privada. OSDE terceriza el servicio de psiquiatría y psicología. O sea, en el hospital de día donde trabajo no se puede atender al paciente de OSDE. No puedo hacer modificaciones de su esquema, solo sugerencias. Hay un paciente que viene un día, yo siempre pregunto qué esquema tienen por las dudas que se descompensa en hospitalidad, porque me ha pasado, de hecho, han fallecido por alguna intercurrencia ahí. Entonces le pregunto cuál es el esquema para tener un conocimiento y el contacto con la psiquiatra. Y la doctora le puso litio al paciente sin medir la litemia basal. Le podría haber salido muy mal, porque si el paciente tiene una litemia normal y encima le agregamos litio, es una catástrofe. Nada, el paciente tiene un litio en 0.1. Claramente el tratamiento de su depresión atípica es ese. Pero bueno, nada. Es esto, es muy franco los cuadros en la bipolaridad. No dejan dudas. Preguntar el antecedente, preguntar la depresión en el embarazo. ¿Cómo se vinculó con ese embarazo en el caso de ser mujer? Si hay antecedentes de suicidio en la familia, si alguna vez el paciente tuvo intentos de suicidio, ¿qué antecedentes familiares de patología psiquiátrica hay? Piensen que se diagnostican más ahora. Ahora es el boom de la bipolaridad, antes esto no pasaba. Entonces hay más conocimiento también. Esto de la restitución ad integrum que no tiene la esquizofrenia.
Pero reitero, son malos pacientes, entonces cada descompensación es un deterioro. Quiera uno o no, por más que digamos que restituye. ¿Sí? Las deudas, se endeudan, pero hasta los dientes. Se endeudan, regalan, van a salvar el mundo. Esas son características fundamentales. Yo les conté que encontré plata una vez o no, sí, se las conté. ¿No se los conté? No, ¿Alguno que no. me diga? En el Evita había nada, yo iba los viernes post residencia Varela, imagínense que llegaba a las 2 de la tarde, me cuentan que había una señora que estaba ahí, que se había caído de la cama, listo, bueno, mediquémosla, la voy a revisar. La señora no se dejaba tocar, no sabían quién era una NN hasta ese momento. Pedirle al personal del policial que hagan algo por una cristiana es demasiado. Pero la señora no era de Lanús. Hay ciertas características como un zapato de marca, las uñas hechas de manicuría, el pelo muy bien teñido, ropa cara. Esa señora no era oriunda de Lanús, pero no me olía. Entonces le digo al señor policía que hagamos las huellas, a trabajo social, rogarles que hagan su trabajo, lo mismo, ¿no? Bueno. No les miento, a las 9 de la noche la señora se cae de nuevo de la camilla, porque era la vieja guardia de Levita, y le digo a la enfermera, no, pará, poner inyectable, pues esa mujer se va a hacer moco, y no tengo forma de averiguar un viernes a la noche quién es esta señora, porque no brindaba dato, apenas balbuceaba, nada. Bueno, conclusión, la enfermera le quiere poner un inyectable y le encuentra que tiene 3 pantalones puestos y una bolsa que colgaba del segundo pantalón. Le digo, ya tijera, corta, la duerme, tiqui tiqui, y listo. Voy al gabinete de enfermería, que estaban los policías, había uno muy particular, que después descubrimos que no era policía. Y cuando abro encontré una tarjeta Platinum de un banco, creo que era Santander, ni me acuerdo, $1.600, 1.600 euros y un pasaporte. En el pasaporte tengo los datos de la señora. Bien, pero no había familia. Entonces agarro y llamo a la tarjeta al banco y le digo a la chica del banco, mire señorita, tengo una señora menganita de tal acá, necesito por favor que usted se comunique con el familiar. Usted debe tener algún dato, no me lo dé a mí, porque sé que no puede dármelo. La mina me tiró 2 teléfonos, corto, llamo, y el hijo estaba, un churri de acá de La Recoleta, muy guapo, el productor de música, conocido en el ambiente, el señor, y estaba en la policía desesperado buscando a la madre que la habían agarrado en el aeropuerto de Seiza con 2 pasajes al Caribe. Y le digo, mirá, tu mamá está acá, necesito que te acerques. Me dice, ¿dónde queda Lanús? Claro, era como el desierto del Sahara para el cristiano. Digo, te pido que vengas porque esta mujer está acá, ¿no? Para mí tiene algún trastorno. Me dice, sí, es bipolar mi mamá. Me dice, tiene la tarjeta y el pasaporte le importaba, que la tarjeta era una extensión de él encima. Digo, pero hay plata. Le digo, te pido por favor que vengas a buscar la plata, porque el cana se la quería afanar la plata. Dice, dámela a mí, me decía, me perseguía. No, yo no te la voy a dar. La conté delante de todo el mundo para que haya registro de eso. Y cuando vino el hijo, claro, la trasladaron a Córdoba, inmediatamente la llevó y era una bipolar que se había puesto maníaca en esos días, había abandonado la medicación, se fue al aeropuerto, se sacó 2 pasajes y menos mal que la agarramos acá. Terrible. Y la internaron en Córdoba, me habló el psiquiatra, el flaco peló un iPhone en el Evita, o sea, chico no tenía referencia de dónde estaba parado. Me dice, hablá con el psiquiatra me dice, yo me hago cargo. En un guante le mentí las 3 ampollas y una jeringa, le dije cómo darle el inyectable en el medio del viaje, y hasta luego. Y esta que Terrible. estaba balbuceando, ¿qué es? O sea, que terminó la fase maníaca y ¿en qué está? No, no. Lo que pasa es que a la señora le habían puesto un poquito de aloperidol. Inyectable. Piensen que hay un efecto adverso del aloperidol que hay que tener, por favor, altísimo cuidado, les pido encarecidamente, que es, primero que se pone muy cielorreicos. La disartria que genera, porque la señora no está para aloperidol esa cabeza, y después la distonía, chicos, por favor, van a ver en la guardia kilos de distonías, porque se drogan con la pastiloca, no saben ni qué mierda le venden en las villas, y vienen nenitos, he visto, nenitos de 10, 8, 9, 11, totalmente con la contractura, no
sé si alguna vez alguien lo vio, es terrible. Ahí no hay que hablar, ahí hay que actuar. Vía, en una época de riqueza, el Evita tenía viperidona inyectable, hace años que no hay, que es para contrarrestar el efecto del haloperidol. Pastillas ni se les ocurra meterle, esto tiene que ser ya porque es una urgencia. Se le ponen 3 mililitros de difenidramina o Benadryl y con eso esperan. ¿Esperan cuánto? Y esperen 15, 20 minutos. Si ustedes ven que no cede, vamos con 3 más y que duerma y que se produzca la relajación de los músculos. Es terrible. Nos conectamos de nuevo, cualquier cosa se corta, se va a cortar claramente. Pero eso es una urgencia en la psiquiatría. Yo sé que vieron urgencias, pero Rodríguez no hace guardia, nunca hizo, creo. Entonces, se ven hoy en el consumo de niños las distonías. Es terrible. El sufrimiento. Y uno le aclara al adicto, le aclara al niño y le aclara a la familia. No puede consumir haloperidol en su vida. He visto errores garrafales de colegas que en primera instancia dan el haloperidol de decanoato. Lo vi 2 o 3 veces, casi más, me muero. Porque el paciente tiene el depósito 28 días. ¿Cómo miércoles le saco del torrente eso y que deje de estar todo contracturado? Hay que pensar antes de actuar ahí. ¿Sí? Se prueba el comprimido oral, se le advierte al paciente de la familia y después se podría dar un decanoato inyectable. Mientras tanto, no. Ya el haloperidol igual en el mundo no se da más, sí en los países pobres, ¿sí? Esa es la realidad. Es barato, es uno de los primeros antipsicóticos que surge, efectivo, incisivo, actúa al toque. Entonces, para bajar los episodios de agitación u excitación psicomotriz, se da haloperidol. Pero tengan en cuenta esto, y la impregnación, se ponen brillantes, se ponen como si hubiesen tomado sol 25 horas, y ustedes van a ver que está todo seborreico. Cuando ven eso en un paciente en la cara, no les digo en el cuerpo, pero en la cara, es porque el paciente está impregnado de haloperidol. La rueda dentada es una prueba que deberían hacer, ¿sí? Bueno, me fui de tema, pero era importante que lo sepan. Y piensen también el síndrome neuroléptico maligno. Eso es otra urgencia. He visto algunos, se saca el antipsicótico, no importa cuál sea, se mete el lorazepam a chorro y si es posible la terapia, pero bueno, como el paciente mental nadie lo quiere, lo solemos tener en guardia. Salvo que necesite monitoreo o al shock. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Sí, yo tengo una pregunta. Es de la clase de esquizofrenia. Uh-huh. Me acuerdo que habían mencionado que había pacientes que tenían más predisposición a desarrollar esquizofrenia. Y mi duda iba, ¿así esta predisposición era orgánica o tenía que ver con estas estructuras mentales como mayor predisposición a una psicosis desde la base de la conciencia? Eso. Bien, lo que se sabe hasta hoy, ambas opciones son correctas. Se cree que hay una alteración en la migración neuronal, que es lo que se viene estudiando hace un tiempo. Entonces se cree que como un error estructural cerebral intraútero es lo que se viene estudiando fuerte, sumado al entorno, sumado, si queremos, a la psicodinamia o al psicoanálisis, sumémoslo. Digamos, todas las teorías se complementan. A ver, les comparto algo personal. Yo soy hija de un matrimonio neurótico, supongamos. Yo calculo que mi mamá falleció hace 2 meses por el COVID, era, con perdón de ella, era un trastorno límite según mi análisis, pero obviamente es mi familia, no puedo hacerlo. Y mi hermano es esquizofrénico y yo no. Entonces, ahí hablamos del ambiente y podría ser. Pero cuando uno va a la historia, hay sufrimiento fetal, hay cuestiones de la infancia que no fueron observadas cuando era chico, si le costaba aprender, si hacía amigos, si se aislaba, si era retraído, si se juntaba, si tenía, la capacidad intelectual es superior a la mía en los test de inteligencia, pero digamos, en las cuestiones más de la vida cotidiana ya había falencias de pequeño. Entonces, una cosa no desestima a la otra, nos criamos en el mismo ambiente y no tenemos la misma estructura mental.
Eh, digamos, si uno tiene por eso también hablamos de los mellizos, hay un estudio hecho en mellizos, si uno los separa a los mellizos y se crían en ambientes diferentes, se sabe que los que tienen una familia psicogénica generan un hijo psicótico, y los que no, el pibe va a ser neurótico. Entonces, las teorías no se contraponen, son complementarias en el caso de la esquizofrenia. Y la experiencia aparte de la personal, la experiencia lo demuestra. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Ya esta teoría de que no hablamos de la vida personal no existe más tampoco, chicos. Y no nos podemos ayudar a nadie, somos un poco humanos a veces. Bueno, vamos a hablar de este tema que lo tendría que haber dado la doctora Yosida. Yo cuando era residente roté por interconsulta con Gabriela. Gabriela es la que hace interconsulta en el hospital, es la única que tiene el cargo. Vamos a ver primero somatomorfo y después vamos a ver interconsulta, que es re cortita la clase, ¿sí? Vamos a frenar esto. Denme un segundo. Bien. Los trastornos somatomorfos, para que se sepan, son estos, no más, y son un montón, ¿sí? Los trastornos de somatización, que van a haber 1.000.000 en la práctica, trastornos de conversión, 1.000.000, la hipocondría, los trastornos dismórficos, para los que hagan cirugía, atente al lupo, por favor, los trastornos por dolor, los trastornos somatomorfos indiferenciados, y como todo en la vida, lo no especificado. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de ellos con sus características principales para no marearnos, ¿sí? En sí, existen múltiples síntomas somáticos que afectan a muchos sistemas de órganos. Esto es la definición de lo que es un trastorno somatomorfo. Hay muchos síntomas, mucho, todo está afectado. No puede definir nada. Esto, obviamente, como todo trastorno, genera un deterioro en el ambiente de la vida cotidiana, en el desempeño laboral y en el psicológico hay muchísimo malestar. ¿Y cuál es la característica común? Que es la búsqueda implacable de, este es trastorno de somatización, esto me lo debe haber corregido el corrector, es somatización, ¿sí? Es la búsqueda de tratamientos constantemente, giran por todos los servicios habidos y por haber. Es una afectación crónica que, según el texto, afecta más a mujeres que a varones y jóvenes principalmente. No se conoce por qué, no se sabe la causa, no es unicausal tampoco, volvemos a lo mismo. Si uno empieza a interrogar la vida familiar, la personal, algo podemos encontrar de la construcción de esa psique. El cuadro clínico, los síntomas más comunes es esto, náuseas y vómitos. Entonces viene, te dice que se siente mal, ya empieza a calcular la fecha de menstruación y hasta la fecha de parto, pensando en un embarazo, pero no hay embarazo, uno hace todo, lo confronta con los estudios y no hay caso. La paciente sigue convencida de esto, ¿sí? Dificultad para deglutir, dolor en las extremidades, disneas en relación con el esfuerzo, puede haber amnesia, las complicaciones del ciclo menstrual, los síntomas neurológicos. Ustedes sabrán de las cefaleas, las migrañas, cuando ¿alguno hace guardia? Antes que nada. ¿Ninguno hace guardia? Sí, doctora. ¿Dónde hace Jorge guardia? En Levita. ¿En qué días estás? Los sábados. ¿Qué estás con Rocío? No, ¿con quién estás los sábados? ¿Que tiene esta de psiquiatra? No, el clínico. Estaba Nacho. Nacho, sí. Yaurado. Un gran de psiquiatra, amigo. De psiquiatra está Laila. No sé si la va. No la llegué a conocer. A mí me licenciaron antes de conocerla. No. Pero Nacho es el mejor ejemplo de narcisista, chicos. Lo adoro, es mi amigo, lo reconozco, lo adoro, pero es un narcisista maligno.
Sí, sí. Las mujeres de ahí se tienen que ir, huir y correr. Sí, me dice Jorge, gracias Jorge. Me encanta. Lo adoro, mandale mis saludos. Sí, es un genio. Bueno, le mando. Sí, sí. Como vos sos varón, con las mujeres es malo. Bueno, esto de los, bueno, ¿habrás visto vos trastornos por somatización o no? Sí, básicamente, o sea, no tienen absolutamente nada. No tienen Vienen nada, por- exactamente. Sí. Doctora, no sé si está hablando, pero estaba muteada. Sí, estoy hablando, pero estaba mandando un audio. Perdón. Ah, perdón, por las dudas. Por no, con 4 laburos, viste que de todos lados es una ametralladora el teléfono. Ahí está. Ya les va a pasar. Esperen que les comparta pantalla. Bueno, los síntomas psiquiátricos principalmente con los que se pueden presentar estas pacientes y que puedan llegar a tener, o de base principalmente, es la ansiedad y la depresión, ¿sí? Hay que pensarlo, cuando una persona viene con tantas consultas y este derrotero, pensar que puede tener de base en ese iceberg la ansiedad y la depresión. Es como muy neurótico esto, ¿sí? Por más que a veces la presentación sea cuasi psicótica. La queja es dramática, emocional, exagerada y tiene un lenguaje vívido. Hay mucho sufrimiento, mucho drama, mucho teatro. Y esto con lo que se puede asociar es un poco lo que vimos arriba, que es el trastorno depresivo mayor. En trastorno de personalidad puede haber consumo de sustancias para aliviar estos síntomas y el trastorno de ansiedad generalizada. Y como dijimos también al principio, hay dificultades en todos los aspectos de la vida, pareja, laboral, social. Piensen que si le das trabajo a alguien así, 2x3 se va porque, no sé, le duele la cabeza, después le duele el hombro, después le duele el dedo, nada, se descompone, piensa que está embarazada, ¿no? Entonces todo esto trae dificultades, se retiran de reuniones, se genera cierto aislamiento y retraimiento. ¿Con qué lo vamos a diferenciar? Principalmente con los otros trastornos somatomorfos. Tengan en cuenta que los puntos básicos para tener presentes, para pensar en un trastorno de estos, es la afectación de los múltiples órganos. El inicio es precoz y la evolución es hacia la cronicidad de la aparición de estos signos clínicos. Van a estar, digamos, tienen que hacer mucha terapia, mucho tratamiento, pero siempre algo va a quedar. Ausencia de alteraciones analíticas características de las afectaciones sugeridas, o sea,
uno va a buscarlo, un poco lo que dijo Jorge, vas a buscar, vas a buscar, vas a buscar y no vas a encontrar nada. ¿Con qué se lo podría diferenciar? Hasta ahí nomás, chicos, siempre piensen que el interrogatorio es fundamental para poder distinguir algo. El lupus, la esclerosis múltiple, el hiperparatiroidismo, ahí van a tener otros datos y va a haber, en definitiva, en algún lado va a saltar que ustedes le hagan estudios y encontrar otras cosas en la historia vital de ese paciente. O sea que el diferencial sería bastante fácil. Espera, lo que me di cuenta por ahí, no sé si es regla, es que tipo, los terminé de revisar. Primero está bueno para hacer el examen físico completo, ¿viste? Y que le gusta que le hagan el examen físico completo. Sí. Y que como que después están tranquilos, de que tipo, por un rato que no tienen nada. O sea, que le decís, Sí, exacto, es un ratito lo que les dura esa tranquilidad que le brindaste, pero esto es como las límites, ¿sí? Por eso pone en algún momento esto del trastorno límite, que es a lo que se puede asociar. El teatro. Entonces tiene que montar toda esa escena y lo que necesita son espectadores. Por eso se calma cuando haces el examen clínico completo, que pasó para ustedes, está genial. Después de la 10ª les puedo jurar que no. Entonces hay que acotar las entradas al teatro porque esto les sirve. ¿Sí? A la border pasa lo mismo. A la border hay que cortarla así, ¡tac! Bueno, listo, se acabó la sesión, chao. No, te cortaste, bueno, hablemos de qué vas a cenar hoy a la noche. Porque si no es como toda una escena vendida. Bien. Dijimos que la evolución es crónica, es fluctuante y recidivante. Con esto, al ser crónica, chicos, va a tener periodos en los que va a estar mejor, periodos en los que va a estar peor. El tratamiento, esto es lo que acabamos de decir, es mejor que tenga un único médico tratante, no que rote por 300 profesionales y busque opiniones por acá, por allá. A ver, uno tendría que ser como el médico de cabecera y poder centrar la demanda ahí. Es re difícil, se los aclaro. Las visitas son cortas porque el teatro hay que acortarlo, evitar el exceso de estudios, que al principio uno no quiere saber, porque a ver, si lo tiene de verdad y te lo estás morfando, bueno, no. Ya cuando la viste 3 veces y la oliste, dijiste, listo. Yo tenía una que me pedía constantemente el análisis de HIV. Ay, chicos, era infumable. Yo entonces decía, basta. Basta, porque me van a echar a mí. Porque esta chica en realidad era esquizofrénica. Diagnosticada como bipolar, medicada con clozapina en dosis muy alta, hiperobesa, nada, una cosa ya diagnosticada de muchos años, entonces hay cosas que no cambian. Y venía y me pedía, me acuerdo, el del HIV, después venía y te decía, no, me salió un lunar en la cabeza, no tendré cáncer, ay, no, era todas las semanas en el Evita tenerla ahí. Evitar el exceso de estudios, la psicoterapia y tener presente que también se enferman de verdad, porque uno tiende a, no, otra vez está con la demanda, y capaz que alguna vez le va a pasar como Pedrito y él tiene algo de verdad. Esto pasó en la guardia. Entró un paciente a una guardia, no me acuerdo si era de lunes, martes, un señor que estaba medicado como un esquizofrénico en tratamiento y qué sé yo, y quedó mutista el señor. Hasta que la doctora González, después de 2 guardias que habrá estado depositado en una cama, lo mira y dice, paren, este señor, yo le había sacado toda la medicación, digamos, si uno piensa que está impregnado, que está, no sé, en un neuroléptico, supongamos, le faltaba la fiebre, pero supongamos, algo de respuesta tendría que haber tenido. Bueno, no, el señor tiene una hemorragia cerebral de la hostia y obviamente falleció al poco tiempo. Nadie se percató de que un paciente mental puede enfermar. Entonces, nunca subestimar, ¿sí? Capaz que alguna vez la señorita o el señor tenga algo de verdad. Pasamos a otro, al trastorno de conversión. Conversiones van a haber y deben haber visto no solo en el hospital, sino en la vía pública.
Es una enfermedad con síntomas o déficit de funciones motoras o sensitivas voluntarias. Todo es inconsciente para el psicoanálisis, ¿sí? No están provocadas deliberadamente, siempre pasa algo, siempre. Se da sobre todo en adolescentes y mujeres, y el beneficio que obtienen es el psicológico. Si ustedes habrán visto, la conversión es la crisis de histeria famosa, el síndrome H, o como le quieran decir. ¿Hay un sufrimiento? Sí, la histérica también sufre. Entonces, el mecanismo de corte de una situación externa que se padece internamente suele ser la crisis de conversión. ¿Sí? Esto que respiran y se ponen hipercámnicas, se contraen todas, gritan, no te hablan, te escupen, nada. Bolsita de papel madera, que respire, respire, y si no, vamos al lorazepam por tu voladura. Decía el libro que en realidad puede haber alguna afección neurológica. No he visto, les soy sincera, o médicas comórbidas, tampoco. La verdad que las pacientes que he visto no han tenido nada de esto, pero bueno, si el libro lo dice, palabra santa, pueden presentar trastornos del estado de ánimo o trastornos de personalidad. Verán que muchas de estas cosas son de los trastornos de personalidad, del clúster B. Cuadro clínico, pueden aparecer con una parálisis, se me durmió la pierna, no puedo caminar, la ceguera o la visión en túnel, no veo, en realidad sí ven. ¿Saben cuál? Sí, los que hacen guardia saben. ¿Cuál es la prueba para darse cuenta si realmente ha hecho una convulsión o no? O no una convulsión, sí, o que está convulsivando, o si está en una agitación involuntaria o voluntaria. Hay una maniobra que es una papa, que la hacemos para saber y diferenciar si llamar al neurólogo o al psiquiatra. ¿No? Cuando están en la camilla, que cierran los ojitos, así como cierro mis ojitos, y tiemblan, y gritan, y vociferan, uno les levanta la mano. Si la mano cae en la cabeza, chicos, llamen al neurólogo porque acá hay algo que no está bien. Ahora, si corre la mano, no permite que le peguen la cara, listo, llamen al psiquiatra. ¿Sí? Es una pavada, pero es necesario. Igual que las pruebas del dolor. Pasa que las pruebas del dolor vienen en una segunda, tercera instancia. No le vas a apretar la tetilla por una hijaputez, porque eso no se hace. ¿Sí? Pero la de la mano sí háganla y se van a dar cuenta. Justo se cortó internet. Es en la camilla que hay que hacer justo se cortó. La parte Que está crucial. acostada, la paciente está acostada, digo paciente, por ejemplo, son mujeres, está acostada y vienen con toda la sintomatología que la trae el de la ambulancia, y qué sé yo, y te cierra los ojos, grita, respira rápido. Entonces vos le levantás la mano para que caiga en la cara. Si no cae en la cara, está simulando. Si se la da de lleno en la cara, chicos, llamen al neurólogo. Porque hay algo que no está bien. O está sangrando por algún lado. Y después la prueba del dolor, pero la prueba del dolor es lo que les decía, no van a hacerla de primera, salvo que sean malitos, no hagan eso. Salvo que si sospechan algo muy neurológico, sí, porque es necesario. Y cuando uno empieza a interrogar a estas pacientes, en qué momento se produjo la crisis, van a encontrar enseguida el momento de discusión, pelea, el novio la dejó. Ahora también se ve más en los varones. Yo he visto varones en los últimos 2 años, mucho más en varones que en mujeres. Es igual, la presentación es la misma. Hay movimientos anormales, alteración de la marcha, puede haber debilidad, pseudoconvulsiones, es esto que le decía, si ven que tiembla y no saben, porque no sabemos todo en la vida, y no todo es igual, hagan la prueba de la mano. Recordar beneficio primario, recuérdenlo, y recuerden el beneficio secundario que obtienen las pacientes con esto. ¿Sí? Porque es la fuente principal de
de por qué se va a volver a producir. ¿Sí? ¿El beneficio primario alguno se lo acuerda? ¿No era el que al tener síntomas la paciente como que deja de poner la atención en la problemática que llevó a que se desencadene el cuadro? Exacto, exacto. Es como que mantiene al margen los conflictos internos con esto. O sea, no los expresa bien. Y el secundario, Que gracias a eso faltaba el trabajo o no hacía otras actividades, puede ser. exacto, aparte recibe cuidados de quienes debería, de quien quiera, ¿sí? Y les puse la Bell Indifference. Mi francés es muy malo. ¿Alguno sabe qué es? Es la bella indiferencia, chicos, tampoco es que... o sea, la paciente tiene una actitud que es inadecuada frente a síntomas graves, ¿sí? Es eso. Como que se muestra no preocupado por lo que le está pasando. Vos le podés intentar explicar, decirle que necesita psicoterapia, que necesita apoyo, que para que esto no se vuelva a producir, y la verdad que te dice, bueno, ¿me puedo ir? Y es todo lo que quiere escuchar. Ay, perdón. Es todo lo que desea escuchar, nada más que eso. Descartar siempre un problema médico, ¿sí? Que no nos pase como al paciente que vio la doctora González. El inicio agudo es de inicio agudo y esto puede ser progresivo. Generalmente se repiten si no hacen algún tipo de psicoterapia. Psicoterapia, chicos, tratamiento farmacológico, generalmente son jóvenes, son adolescentes o adultas jóvenes. Después se va definiendo el cuadro, ya después las vemos más como un trastorno límite. Los síntomas son de corta duración y remiten espontáneamente. ¿Sí? No tenemos que hacer demasiado. Cuando llegamos al lorazepam es porque o necesitamos la camilla o ya la agitación la lleva a golpearse. Digamos, en una situación extrema uno debería ponerle generalmente le ponemos lorazepam por tubuladura, que es más seguro, pero si no, respira tranquila, mamucha, ya se va a pasar. Y listo. ¿Sí? Un apapacho ahí, se acabó. Hipocondría. El término, bueno, muchos habrán visto pacientes hipocondríacos o no, o somos todos un poquito hipocondríacos con el COVID. Esto hace referencia a un término griego, ¿sí? Que significa básicamente debajo de las costillas, haciendo referencia al hipocondrio. Porque antes las primeras presentaciones que se tuvieron en cuenta era por el malestar abdominal que tenían los pacientes y que no le encontraban mucha explicación. Eso es lo que dice la historia de la hipocondría, pero quédense con esto que viene por el hipocondrio y por la posición. Es la presencia por 6 meses o más de una preocupación generalizada, no delirante, de temor a llegar a tener una enfermedad grave basada en la interpretación errónea de los síntomas corporales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le puede doler el ojo? Sí, pero no significa que tenga un glaucoma. ¿Sí? Produce un sufrimiento y disfunción vital. Todos estos trastornos, no hay dudas de que los pacientes sufren. De eso no hay duda. Espérenme un cachito. Ahí está. Bien. Y afecta a hombres y mujeres por igual, entre 20 y 30 años. Cuadro clínico, preocupación o miedo a tener o padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación aumentada y amplificada personal de síntomas somáticos. Por eso les decía, no sé, le duele el ojo, viaja a la cabeza un glaucoma. Un poco los médicos somos así, cuando pasa algo, no sé, un niño tiene cefalea, ya pensás que tiene un tumor. No, chicos, bajemos, capaz que es porque estuvo frente a la pantalla. Pero nos pasa un poco eso en la vida cotidiana. Umbral bajo de malestar y escasa tolerancia ante el mínimo síntoma, guardia, médico de cabecera, preguntar, internet, ¿qué es lo que me está pasando?
La preocupación existe a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas, o sea, no va a quedar satisfecho como la paciente anterior, ¿sí? Uno le puede explicar y no, yo tengo algo, y va a seguirse haciendo ecografías todas las semanas. Lo que aclara el texto y remarca es que no es delirante, aunque parecería delirante. Se acompaña de síntomas de depresión y ansiedad. Como verán, la base para todos más o menos es la misma y deben estar presentes por 6 meses. Se debe diferenciar de enfermedades médicas no psiquiátricas, como el SIDA, las endocrinopatías, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, el lupus y las neoplasias ocultas. Porque saben que para hacer diagnóstico de estas patologías, también el paciente gira por muchos lugares hasta que está con alguien lúcido o que por lo menos la pensó y dijo, capaz que pueda andar por acá. Y es la frase que le puse la otra vez. Si uno sabe lo que va a buscar, es más fácil encontrarlo. Ahora, si vamos a buscar por buscar, estamos perdidos y el paciente se pierde también, ¿sí? Obvio no tenemos que saber todo, pero más o menos, o tenés la humildad de decir, mira, la verdad no te puedo ayudar, te derivo a menganito. Suele ser episódica, no suelen aceptar tratamientos psiquiátricos porque yo no estoy loco, y además que la sociedad con la psiquiatría están desvinculados, entonces van a rotar por muchos profesionales que le van a decir, consulta con un psiquiatra, consulta con un psiquiatra, consulta con un psiquiatra, hasta que cuando vienen a nosotros llegan de malas ganas y no van a hacer el tratamiento. Psicoterapia grupal, individual, eso puede ayudarlos, pero para eso hay que asumir que uno tiene un problema, ¿no? Bien, vamos al cuarto, al tercero, ya me perdí, cuarto, perdón. Al trastorno dismórfico corporal. Es una preocupación por un defecto imaginario del aspecto que causa sufrimiento clínico significativo y o interfiere en áreas de la vida diaria. Esto lo vemos muy frecuentemente, antes se patologizaba más que ahora. Se da principalmente en mujeres entre 15 y 30 años, es de inicio gradual y súbito, y se desconoce la causa como todo en la vida. El cuadro clínico, hay defectos faciales concretos, no me gusta mi nariz, no me gusta mi boca, no me gustan las orejas, generalmente se dan sí en la cabeza, por el cabello, la nariz, la piel, los ojos, la forma de la cara, los labios, el mentón, y después pasamos al resto del cuerpo, pero la cabeza es como el principal lugar donde se presenta el trastorno dismórfico. Perdón, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia con el dimorfismo que presenta, por ejemplo, una paciente con trastorno de la conducta alimentaria? No, ahora lo vamos a ver, justamente. Son vagas y difíciles de comprender. Los síntomas asociados pueden tener ideas delirantes de referencia, como que la gente la mira, como que si va a comprar, lo primero que le van a decir es eso, o que, no sé, la almacenera se tocó el pelo porque pensó que su nariz era muy fea. Comprobación excesiva en los espejos o evitación de las superficies reflectantes, así como ocultación de la supuesta deformidad, ¿sí? No la muestra, la esconde. Hay mucho padecimiento, ¿sí? Eviten el contacto social y laboral. Conurbado, ¿qué quise poner ahí? No, eso es comorbilidad, eso me lo corrigió la maldita computadora. Trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el esquizoide y el narcisista, son las comorbilidades que puede haber. Y acá está lo que preguntaba Milagros, no se realiza el diagnóstico de este trastorno si existe otro. ¿Por qué? Porque la anorexia y la bulimia, si bien hay una dismorfia del cuerpo, sobre todo en la anorexia, no es el único síntoma de malestar, ¿sí? A veces podemos pensar que es el principal, pero recuerden que es un síntoma de la punta de un iceberg. Hay otras cosas que uno interrogando va a descubrir que también son productoras de malestar. El dismorfismo es como un síntoma más en la anorexia, ¿sí? Igual que en los trastornos de evitación, eso lo habrán visto en los trastornos de personalidad.
esto de, ¿cómo se llama? De las personas que deciden no juntarse con nadie, evitan las relaciones sociales. El evitativo no es porque tiene un defecto físico, ¿sí? Bien, la evolución es prolongada y fluctuante con pocos intervalos asintomáticos. Y acá les puse algo de las cirugías plásticas, porque es esto, ¿hasta qué punto la cirugía corregirá el defecto? A los que hagan cirugía plástica, no reparadora, a los que hagan estética, y a los que hagan urología, ustedes sabrán que la reasignación de género en La Plata fue pionero. Yo estaba cursando en ese momento urología y el doctor, y ahora no me voy a acordar el apellido, que es Romano no, que es el que hace las cirugías de reasignación, era toda una polémica. Ustedes eran muy chicos, hace 20 años de esto, 20, sí, 15, que se empezaron a hacer en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Hoy también está el equipo del Hospital Durán con el doctor Heilen, donde yo quise rotar, pero bueno, no hay un servicio, entonces el doctor me decía, lo que te puedo ofrecer es que vengas a empezar a trabajar con esto, y bueno, después finalmente terminé en el Borda. Pero para que sepan, cuando a mí me ha tocado tener pacientes queriendo reasignar su género de varón a mujer, uno tiene que estudiar la estructura psíquica. ¿Por qué? Porque hay una tasa alta de suicidio, ustedes lo deben saber, y si no se los marco, porque este dimorfismo uno lo tiene que descartar. Si la reasignación es por algo elegido, es algo que fue teórico, es algo que fue construido, ¿cómo llegó a ese punto de querer? En el caso de un varón a una mujer, saben que hay una mutilación del miembro y una reconstrucción de una endocavidad, ¿no? Que requiere muchísimos cuidados. Los pacientes tienen que estar al tanto de esto, que es la masturbación diaria, los injertos, es muy traumático. En el Evita hay un colega traumatólogo, que algunos sabrán y otros no, a quien respeto un montón, quien me dio una mano con este paciente que quería reasignarse, que hoy también es colega, y el doctor de Levita hablaba, él tiene 16 cirugías, 16, él reasignó de mujer a varón, y nada, y en ese caso, digamos, uno al ver la estructura se percibe que es una estructura neurótica, por más que muchos quieran decir que es psicótica, no, es neurótica, hay una convicción de eso, un disfrute, un placer, un gozo, un deseo, una familia, y uno ahí, la psiquiatría no entra. En el caso de mi paciente, lo mismo. No hay una dismorfia, hay un sufrimiento desde que tiene 2 o 3 años, y una familia que no logra acompañar el cambio. Pero es importante cuando hagan cirugía plástica o hagan estética tener en cuenta la estructura mental, o por lo menos interconsultarla. El doctor Heilen es psiquiatra, él tiene un equipo, que es el que trabaja también con el Gutiérrez de La Plata, en el cual está la endocrinóloga, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, cirujano, urólogo. Digamos, pasa por muchísimos aspectos el abordaje de un paciente con dismorfismo, si hay cambio ya sea reasignación o ya sea, nos tocó un paciente que se mastectomizó y después de eso hizo una crisis depresiva enorme, 2x3 se los ve en la guardia, capaz que Jorge lo ha visto, que tiene un tatuaje en el tórax gigante tapando la cicatriz de la mastectomía y arrepentido totalmente de haberse operado. Arrepentido totalmente. Pero bueno, es irreversible. Entonces esas cosas hay que pensarlas antes de hacerlas. ¿Sí? Por el bien del paciente. Trastorno por dolor. Otro más. Dolor en una o más partes del cuerpo intenso. Es muy intenso, genera sufrimiento y disfunción social significativa. Se lo ha denominado trastorno por dolor somatomorfo, psicogénico, idiopático, atípico, es todo lo mismo. Inicia a cualquier edad y suele haber un trastorno afectivo de ansiedad. Esto me hace acordar a la fibromialgia. ¿Vieron que nadie puede dar explicación de la fibromialgia? Todos les
duele, pero no responde a pregabalina. Y si es que responde. Grupo heterogéneo de personas con dolor lumbar, cefalea, facial atípico, pélvico crónico. Puede ser postraumático, neurótico, neurológico, iatrogénico, musculoesquelético. Es neuropático, no es neurótico. Es necesario el factor psicológico, ¿sí? Para hablar de que es un trastorno somatomorfo por dolor. Largo historial de uso de servicios médicos. Volvemos, todo el teatro sigue ahí. Pendientes de su dolor, es la fuente de su infelicidad. Es donde se centra toda la energía, en el dolor. Duele, 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 no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada. Complicaciones, el consumo de sustancias de nuevo, la receta mágica. Suele tener aparición súbita y su gravedad aumenta con el tiempo. Crónico, provoca sufrimiento e incapacidad, porque claramente no puede hacer nada. Y el tratamiento, psicoterapia, rehabilitación, si vemos que la va a ayudar. Y el IRS. El IRS sí, hay uno puntualmente que es la duloxetina, que se da de noche porque genera sueño, el único antidepresivo que se puede dar de noche. La paroxetina, algunos psiquiatras también, si no se dan por la mañana. En dosis de 30 o 60 miligramos, siempre recuerden que hay que titularlos a los IRS por los posibles efectos adversos, y es el único antidepresivo que hoy muestra mejorías en los dolores neuropáticos, ¿sí? Y funciona, le puedo decir que sí, funciona muy bien. El indiferenciado y el no especificado. El indiferenciado es uno más síntomas físicos inexplicados de una duración mínima de 6 meses que se encuentran debajo del umbral del diagnóstico del trastorno de somatización. Le duele, pero hasta ahí. ¿Sí? No llega a tener un trastorno de somatización tan complejo. Y en lo especificado, como siempre, es una categoría residual, quiere decir que ahí va el resto de lo que no sabemos que tienen, para los pacientes que presentan síntomas que sugieren la presencia de trastorno somatomorfo, pero no cumplen los criterios concretos para el diagnóstico. ¿Sí? Este tema, perdonen la sinceridad entre nosotros, no se los va a preguntar nadie. Yo puedo preguntar cuáles son los tipos, chicos. Tampoco es fundamental esquizofrenia, depresión, bipolaridad. Salvo que ustedes lo quieran preparar y hablar de esto, hablemos. Pero calculo que España y Rodríguez, no. Interconsulta psiquiatría de enlace. Esto para que lo sepan, esto es conceptual, ¿sí? Porque la psiquiatría, como les dije en la primera clase, tiene muchísimos lugares de abordaje, muchísimos, impensados. El Evita es un gran mentor de la interconsulta, es donde nace un poco en la provincia de Buenos Aires, le diré, ¿no? Esta cuestión de tener interconsulta psiquiátrica en un hospital general. Y su historia le evitan eso. Y se sostiene y se mantiene. Es una subespecialidad, o sea que uno es psiquiatra y después se subespecializa y puede hacer interconsulta. Así como formados como subespecialistas, no, pero bueno, en la práctica hay mucha práctica y poca teoría. Se ocupa de trastornos psiquiátricos presentes en pacientes de otras áreas de la medicina. Piensen que la interconsulta está abocada al paciente que está internado por otra cosa, en general. Ya sea como morbilidad previa, concomitante o posterior. Quiere decir, en un paciente que ya es mental, que está haciendo una concomitancia mental, o que se va a ir a la casa mental, o no. Generalmente no hay posterior, ¿sí? Es anterior o durante. Hay dos modelos, el clásico, que es un médico, el médico que está atendiendo al paciente, solicita a un psiquiatra una opinión, un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? Y el otro modelo es una intervención del profesional que atiende al paciente, viene, te pide la interconsulta y el psiquiatra lo que va a hacer es trabajar con un equipo que sea con
médico, con el médico del paciente, con los enfermeros o paramédicos y con la familia. O sea, hacer un abordaje un poco más integral y que no quede en charla de colegas. Vamos a ir un poquito más allá, porque enfermería, la familia, tienen que saber manejar esta nueva circunstancia del paciente. El equipo de enlace debería, y esto sería majestuoso, estar formado por un psiquiatra, un enfermero que maneje la psiquiatría, un psicólogo, un trabajador social y un clínico. La realidad es que psiquiatría y psicología en el hospital están peleados hace como 40 años, no se hablan, y las nuevas generaciones tratamos de articular, porque si no quedamos fuera de la ley de salud mental, así de cortito. Y tenemos que llevarnos bien porque el carro hay que empujarlo entre todos, si no, no funciona. El abordaje, como les dije, es en un hospital general, las clínicas también pueden tener un interconsultor. Tener en cuenta la etiopatogenia, bueno, esto es de la enfermedad del paciente, biológica, genética, psicológica y social. Uno tiene que tener en cuenta todos los aspectos del paciente cuando va a una interconsulta. Por lo menos el segundo modelo es al que más adherimos. La enfermedad es una crisis inesperada y amenazante ante la cual se reacciona de diferentes maneras. Como siempre le digo, el mundo exterior lo absorbemos con lo que podemos y con lo que tenemos. Sugerencias para una interconsulta. Para quien la va a pedir, especificar el motivo, establecer claramente la urgencia, si es una emergencia, una urgencia o una rutina, le tenés que avisar al paciente, mirá que el psiquiatra va a venir, referir cuando se detecte la necesidad, no dejarlo pasar o que te avisen en la guardia a las 11 de la noche. Si se corta, quedan 4 minutos. Yo estaba de guardia un viernes a las 12 de la noche, viene un paciente que entró a las 9 de la mañana a piso, un señor que venía oriundo de Estados Unidos, donde después nos dimos, después con el diario del lunes, el paciente había tenido un intento de suicidio en Estados Unidos, el hermano lo subió a un avión, le dijo besito, besito, termina en el Evita, el señor de pocas palabras, confuso, lo interna a clínica en el piso, 12 de la noche de un viernes, viene el residente de primer año de Colombia, aclaro de Colombia porque la diferencia entre Argentina y Colombia en el piso de clínica es abismal, entonces el destrato y todo lo que implica, le digo, mira, vos no podés venir a esta hora a hacerme una interconsulta por guardia porque vos, no me importa qué estuviste haciendo, pero estoy comiendo, 12 de la noche. Bueno, Doc, no la molesto, le digo, mire, voy a subir porque sé que te van a destrozar mañana y no voy a ser cómplice del destrato de clínica. Bueno, subo los 3 pisos con el residente. Me dice, Doc, se fugó. No me pregunten por qué. Digo, no se te fugó nada, se te tiró por la ventana. Miro por la ventana, chicos, era Rugrats en pañales abajo. Digo, está abajo, está vivo. Empecé a correr yo en tacada, porque usaba taco cuando era un poco más joven. Empecé a correr los 3 pisos, no me daban las piernas al grito de Santillán, mi compañera de guardia, y aporto, te pido por favor, está vivo. Chicos, la interconsulta se hace cuando se detecta, no a las 12 de la noche. El señor se fracturó todo, bueno, tuvo como 2 meses, siempre se quiso suicidar, así todo como quedó fracturado de pelvis. Después lo seguí viendo un tiempo, yo no hacía interconsulta, pero el caso me había impactado demasiado y después, bueno, falleció. Pero eso, la interconsulta se hace en el momento, no dejen pasar. Después responsabilidad del psiquiatra si va o no va. Identificar para poder devolver información, identificarse, eso es bueno, decir, hola, yo soy fulanito de clínica, estoy en el 4º piso. Registrar en la historia clínica es fundamental, se solicitó interconsulta al médico psiquiatra, informar a enfermería que va a ir el psiquiatra también si se puede. ¿Cómo uno debería responder? Determinar claramente el motivo de referencia, por qué me llamaron, si es urgente o no es urgente, revisar la historia clínica, más o menos ver de qué se trata el paciente, cuántos años tiene, por qué ingresó, cuándo ingresó y por qué te interconsultan. Ser conciso y puntual, esto no va a ser un tratamiento a largo plazo, los tratamientos son a corto plazo, y se pone un EPA, un examen psíquico actual muy breve, ¿sí? Muy sucinto. Ser interlocutor,
no asumir el cuidado global del paciente. No es que el paciente pasa a ser de psiquiatría, salvo que sea una esquizofrenia y esté rompiendo todo, pero si no, es el clínico el que va, o el cirujano, o el urólogo, el que está encargado de ese tratamiento, o el ginecólogo, compartir conocimientos, informar al médico tratante de qué es lo que vamos a hacer, cómo va. Bueno, ahí seguimos, ya casi terminamos. Ahí metimos a Sabrina. Esto, seguir al paciente durante su inicio, arreglar el control ambulatorio. Ustedes habrán visto con la doctora González, con Jimena, que los pacientes con trastornos demenciales, que es lo más frecuente que van a ver en un piso de internación, hagan la especialidad que hagan, suelen hacer lo que llaman síndromes confusionales. Es muy habitual, que luego, dice la bibliografía, que luego una fractura de caderas es lo más frecuente. Bueno, sí, es probable. Entonces lo tienen que tener presente. Si el paciente tiene primero es preguntar a la hora que esto ocurre, generalmente es cuando cae el sol, el fenómeno del sundown, se le dice cae el sol y el paciente se empieza a poner confuso, agresivo, no reconoce a nadie, se agita, quiere romper todo, salir corriendo, esta no es mi casa, ¿no? Si ustedes ven eso, primero llamen al psiquiatra de seguridad, pero segundo piensen que las personas son viejitas por fuera como son por dentro, su cerebro es tan viejo como lo van a ver por fuera, entonces la adaptación al mundo exterior, a la situación estresante de una internación, no se adaptan bien. Esto requiere de un tratamiento en internación que tenga que ver con psicofármacos. Realmente le damos antipsicóticos a muy bajas dosis, a las 5 o 6 de la tarde, indicado, para que no tenga ese pico de excitación. Pero cuando van a la casa, como es su ambiente, generalmente el tratamiento no sigue, porque, digamos, ellos están en su lugar, están acomodaditos en su olor, su sábana, su habitación, sus cosas. Entonces, cuando hay un proceso de internación de un adulto mayor, de una persona viejita, uno les dice que le traigan la sábana de la casa, que dejen una luz tenue, que traten de mantener el perfume, cierta rutina en las visitas, que le digan qué día y qué hora es, para tratar de ayudar a la orientación. Por esto de arreglar el control ambulatorio, a ver, si es un paciente que ya viene con tratamiento, seguirá su tratamiento. Si es un paciente que hizo un episodio agudo estando internado, tengan presente estas cosas, que por ahí no es necesario que siga por externos. Ha pasado que hay pacientes, me acuerdo un señor que había fallecido su hijito, hizo un intento de suicidio gravísimo, gravísimo, y obviamente, no sé si había ingerido veneno, la verdad no me acuerdo bien, pero primas la vida, digamos, estuvo en terapia, pasa a piso, y el tipo sostenía que se quería suicidar, que se quería suicidar, que se quería suicidar. Después pasamos al me quiero morir, y después pasó a llorar, y después, ¿no? Ese proceso lo acompaña psiquiatría, pero después en externo va a tener que seguir tratamiento por psiquiatría, porque esa situación traumática hace que el paciente lamentablemente tenga que seguir, o sea, porque no, lo que lo conduce en inicio a esa sobreingesta es un trastorno mental, ¿sí? Por eso vuelvo de nuevo, interrogar, preguntar y más o menos hacerse un esquema
hacia dónde va el paciente. ¿Cualquier paciente con algún intento de suicidio va a ser para siempre, o sea, va a ser considerado psiquiátrico siempre o existen casos que no? No. Esto es así. Todos somos potenciales suicidas y homicidas. No hay persona en el universo que no sea un potencial de estas dos cosas. Si uno dice, no, nunca me quise matar, genial, te lo felicito. Pero nadie sabe para dónde se va a disparar la cabeza en algún momento. O sea, que pacientes mentales podemos ser todos los que estamos acá, transcurrir un duelo, transcurrir un trastorno de ansiedad, una agorafobia, lo que sea, una tristeza, pues somos neuróticos, digo. Es raro que psicoticemos, salvo que hagamos un trastorno deliroide, una cosa así, pero por una cuestión emotiva, afectiva. Así que el término psiquiátrico es algo que lastima mis orejas, pero sé que se usa, y de hecho los textos lo dicen y me río, pero sí, todos podemos transcurrir la enfermedad mental, o sea, no, está bien, pero yo residente los cago a pedo, porque psiquiátrico no, y lo quito tampoco. Soy una pro defensora de pacientes, por eso. Esto no, sí, todos podemos transcurrir alguna eventualidad de esto. Que sea un paciente suicida, por eso yo les hablé de la diferencia entre el deseo de morir, el deseo de matarse, el deseo de suicidarse, el gesto de suicida, son cosas diferentes. La border que tiene estos gestos suicidas, y sí, probablemente ya es border, chicos, va a ser tratamiento de por vida, porque mucha salida no hay, salvo que el yo madure y quede divina, pero he visto una en 1.000.000. La esperanza es lo último que se pierde, y uno trabaja para que esto no ocurra, pero la vida no dice lo mismo. Después, un paciente como el señor que hizo un intento grave, puede tener buen pronóstico, no significa que vaya a quedar con tratamiento por salud mental siempre, sí con psicoterapia un largo tiempo. Si resuelve el duelo de otra manera, ustedes piensen que ahí va a estar dado de alta, no es que no. Y después hay gente que lo intenta, de maneras muy graves, y los que lo hacen de manera, el método cruento tiene que ver con un tratamiento prolongado, y a veces no vamos a frenar eso. Hubo un policía que se pegó un tiro una vez, no lo logró. Se la pegó la segunda vez, quedó todo desfigurado, y está vivo. Y probablemente lo vuelve a intentar si las manos le dan, y los ojos no, porque ya los perdió, pero si lo va a volver a hacer. O sea, hay una convicción de no vivir más, nadie va a declinar eso. ¿Intentamos? Por supuesto. Uno monta toda la artillería, la terapia, la medicación, el litio y la clozapina son los antisuicidolíticos por excelencia, pero cuando hay una idea, es muy complicado. Ahora, nos ha pasado de que las pérdidas son las que generan habitualmente estas cosas. Una vez que pasa el duelo, ya está, ¿no? Qué resignación, esa famosa etapa de resignación, puede darse la alta, no significa siempre eso. Pero el método habla de la impulsividad también, ¿no? Los hombres son mucho más agresivos. La suicidología es una subespecialidad hermosa, y ahí uno aprende que los métodos en los varones son mucho más efectivos o más cruentos, las mujeres no. La mujer tiene más gestos. A la edad adulta, al adulto mayor, sí, ambos tienen métodos muy, muy cruentos. Y si se salvan, lo más probable es que lo vuelvan a hacer. Hay una convicción hecha ahí. Teníamos un paciente que era muy asiduo a Levita, que era psicótico él, y el padre, había muerto la madre. Piense que la muerte para un psicótico es difícil, de la mamá. Y el padre lo había desplazado de la casa. Entonces un día venía con inyección de Ortal, otro día venía ahorcado, otro día venía que había prendido la hornalla del gas. Y un día se prendió fuego. Y lo logró, pero las veces que lo vi en guardia por el intento, era terrible. Entonces él te vendía la escena de estoy bien, el padre decía me lo llevo, vos no te podés negar porque hay un personaje que se hace cargo, y el paciente rectifica la idea, se va. Y no pasa. Los pacientes también se suicidan en internación.
Gabriela Yosida tuvo la mala experiencia de que tuvo que descolgar a un paciente del comedor de Levita. Se salvó, pero lo volvió a intentar después. Digamos, y cuando hay convicción es muy difícil correrlos de ahí. A ver. Listo. Bueno. Diagnósticos realizados en interconsulta. Bueno, la depresión, esto que hablábamos. Depresión, chicos, y a veces no es del paciente, a veces es del colega. Entonces, la interconsulta no abarca solo al paciente, a veces la demanda es de la familia. Uno como psiquiatra tiene que ver de dónde viene la demanda. Si viene del paciente, si viene del profesional o si viene de la familia. Y de acuerdo a eso uno actúa, ¿sí? Hay diagnósticos que a nuestros colegas les hacen muy mal, o pacientes que se niegan a ser aislados, a ser amputados. Las amputaciones siempre nos vienen a buscar para que convenzamos al paciente. Nosotros no somos quien para convencer a nadie de nada. Lo que podemos decir es, ¿tiene sus facultades mentales para decidir o no tiene sus facultades mentales para decidir? De no tener sus facultades mentales se le da aviso al juez y que el juez indique por escrito que el paciente se tiene que amputar. Ahora, si el tipo dice no, es no. Y habrá que respetar el no con la angustia que le conlleva al profesional el no de un paciente. Y ahí actúa el equipo de interconsulta. Pero bueno, el narcisismo médico a veces no permite aflojar ahí y decir, no, sí, la verdad que el problema es mío. A ver, ¿a quién no le angustian esas cosas? Trastorno de sustancias psicoactivas, el trastorno de personalidad. Lo podemos diagnosticar, sí. Recuerden que los diagnósticos cuando uno ve a un paciente los tiene que revisar, ¿sí? Porque uno tiene que basarse en lo que ve y escucha, no en lo que por ahí dijo el otro. El otro lo podemos tener en cuenta, por supuesto, pero siempre es de buena praxis revisar las cosas. Trastornos de adaptación, cuadros orgánicos, el trastorno de ansiedad, el trastorno de somatización o una esquizofrenia. Estos son los diagnósticos que uno puede llegar a ver en la sala de internación, que tiene una intercurrencia clínica, entonces a tenerlas en cuenta, ¿sí? Los grupos de interconsulta que más se ven, sí, son los coronarios, los quirúrgicos, la unidad de diálisis, los pacientes quirúrgicos. Igual la unidad de diálisis, sabrán ustedes, por ejemplo la de Levita y otras también, tiene un equipo de salud mental trabajando durante los procesos de diálisis, y eso ayuda bastante, ¿sí? Los pacientes quirúrgicos son los más habituales, los HIV positivo. El HIV positivo, en el momento del diagnóstico hay que estar acompañando al colega. Uno no dice, sos HIV positivo. ¿Por qué? Porque esa mala para algunos noticia, la tiene que dar el que hizo el diagnóstico, no el psiquiatra. El psiquiatra acompaña. Se pueden apoyar ahí, pero por la crisis de angustia, la crisis de excitación, la crisis de llanto, grito. Bueno, el paciente diabético, acá importante, los pacientes diabéticos hacen episodios depresivos. ¿Por qué? Porque el cerebro lo único que come es azúcar, y si está en menos o está en más, el cerebro sufre, y ese sufrimiento se traduce en una sensación negativa, un sufrimiento cerebral. Entonces eso puede generar depresión. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Corregir las glucemias. Esa discusión con Ignacio Yaurado lo he tenido 78 millones de veces. Corregime la glucemia y lo vengo a ver. 400 de glucemia es como un cerebro intoxicado. Si el paciente está drogado, ¿qué le voy a ir a hablar de psicoanálisis? No, cerebro intoxicado no se ve, no se puede, no hay trabajo, la palabra no entra, no escucha, no puedo. Paciente diabético es lo mismo, la amputación del diabético, lo mismo. La relación de la comida con el diabético. Todos esos tratamientos hay que hacerlos en externos. Uno puede aproximarse, hablar con el paciente. Una vez había una chiquita de 23 años, diabética tipo 1, de la muy pequeña edad, muy corta edad, que le querían sacar por enésima vez sangre arterial. Ya no tenía venas la criatura. Listo, uno se acerca, calma la angustia, le dice que es necesario porque si no esto es mortal, porque es así, no tenía mucha chance, ya estaba con una maculopatía, y nada, viene la colega y sacale sangre delante mío, la agarramos fuerte, que grite, y listo. ¿Sí? Pero nosotros, más de eso, el diabético tiene que estar dentro de todos sus valores glucémicos normales, porque si hay un cerebro sufriendo, ¿qué voy a meter? ¿Psicofármacos? ¿La voy a dormir
cuando el dormir de un diabético ya es malo de por sí, porque por la hipoglucemia se despierta, por la hiperglucemia tiene un sueño metabólico. Bueno, no hay problema de sueño ahí hay problema metabólico. Y los pacientes oncológicos, piensen que la patología oncológica genera muchos trastornos depresivos, ¿sí? Ahí uno sí tiene que hacer el acompañamiento y muchas veces nos toca hasta el final de vida, que ahí el tratamiento es diferente, ¿sí? Es más de sostén que de fármacos. ¿Mm? Bueno, chicos, eso es interconsulta. Como verán, a mí me encantaba interconsulta, pero bueno, es muy difícil entrar a un servicio para hacerlo, porque tenés mucho contacto con todas las especialidades médicas, tenés que tener la cabeza muy abierta a todo, y principalmente esto, saber de quién es la demanda, saber la interacción de los fármacos, entender qué es clínico y qué puede ser psiquiátrico. Nada, eso. Y en la guardia pasa lo mismo, en ese agite también. Una vez me llamaron a las 3 de la mañana, pobre, qué mal le fue a la chica de la ambulancia, una japonesa, no sé de qué origen era, y me trae un paciente con una excitación, y el señor tenía un tumor cerebral de la hostia. Y le dije, ¿no pensaste que este cuadro es por el tumor cerebral? El señor ya estaba en paliativos, o sea, llamemos al clínico antes del psiquiatra, veamos de qué se trata, pensemos. Yo siempre digo una frase en la guardia, decía, todo croto sucio va a pasar a psiquiatría, y nadie piensa que puede tener una infección urinaria. Nadie piensa. Viene la policía y te pide averiguación de paradero. Yo soy psiquiatra, no soy trabajadora social. ¿Qué sé yo? Me puedo preguntar, ¿cómo te llamas? Jorge Muñoz. Bueno, listo, se llama Jorge. ¿Qué querés que haga yo con Jorge? No son competencias de la salud mental. Sí que el señor no está bien, a ver, vivir en la calle y hablar cosas delirantes y bancarse la mugre de un mes, habla de una estructura más psicótica, pero eso es crónico, eso que vamos a encerrarlos en los monovalentes y es justamente lo que la ley no quiere. Y no Una corresponde. consulta. Sí. ¿No Dime. va primero a psicología y psicología deriva a psiquiatría en algunos casos? O sea, Claro. Sí, llamar de las una interconsultas psiquiatra son- capaz parece un montón. es un En montón. ciertas cosas, ¿no? Sí, coincido plenamente contigo. Pero como en la práctica sería genial que primero hablen con el psicólogo cuando son estas cuestiones más de angustia. Pero vos pensás que si hay un intento de suicidio grave, el psicólogo no va a querer ir a verlos, porque dicen que ahí no. El servicio de Levita es muy especial igual, por eso les decía que están peleados, qué sé yo. Hay una que no trabaja con psicóticos. Bueno, señora, a ver, señora, el esquema, el abanico es muy polimorfo. Sí, cuesta mucho en el Levita, pero en la realidad sí sería indicado que la interconsulta se haga al equipo de salud mental, que esté incorporado el psicólogo, el psiquiatra, la enfermera, ¿no? Que trabajen con el paciente con intercurrencia. Eso sería lo ideal, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero no pasa. Los psicólogos van, a veces, bueno, los residentes se copan. Los residentes de psicología y psiquiatría van juntos. Entonces ahí se puede hacer una interdisciplina, que es lo que se apunta hoy sobre todo. Algunos se confunden y quieren transdisciplina. La transdisciplina ya cuando te metes en la disciplina del otro, y eso es muy difícil porque no se puede. Habrán visto la ley, algunos estamos en acuerdo, otros en desacuerdo. Hay puntos que nos deja bastante gris. Esto de que el psicólogo puede medicar o tener cierta injerencia en el plan farmacológico, el poder de poder internar y no lo usan, no sé. La ley es bastante ambigua en algunas cosas. Pero sí, el equipo interdisciplinario es algo que está muy bueno. Sí, tiene que existir. Pensé que Esa el es la idea. psicólogo no podía medicar. No pueden medicar, porque no son médicos. Ah, Pero está para la bien, está ley de bien. salud mental, la ley de salud mental les da esa potestad de poder, no sé si no dice la palabra opinar, pero sí sugerir o interferir
en el esquema de medicación. Sí. Claro. Porque antes la psiquiatría, piensen que dejaba si alguno pasa por psiquiatría alguna vez, siempre los psiquiatras se asocian al paciente babeado en un rincón, todo sucio, descalzo, con la pava de la maestra de la escuela. La verdad que ya los psiquiatras de la nueva generación no hacemos tanta polifarmacia, si bien hay muchos que son farmacólogos, digamos, ya no se tiende a eso, a la neuroleptización de un paciente. El paciente tiene que ser lo más, tiene que ser incorporado a la sociedad lo mejor que se pueda. Esa es la realidad. Por eso está muy fuerte, habrán escuchado esto del acompañamiento terapéutico. Los acompañantes terapéuticos antes era un cursito de 3 meses, ahora pasó a ser un curso de 1 año y quieren la tecnicatura, que creo que ya están en eso. Hay que arbitrar todos los medios, todas las articulaciones. El acompañante lo que va a hacer es favorecer las habilidades que tiene el paciente, organizar la rutina, que parece una soncera, pero no saben el cambio que le genera al paciente. Poder ir a tomarse un café, poder ir a un gimnasio, que alguien los lleve, los traiga, le enseñe el valor del dinero, hacer un trámite en el banco. La familia no se ocupa de eso, no puede la familia, no es que no quieran, no pueden hacerlo. Una consulta. ¿Hay una duración estipulada en la interconsulta o es más bien, entre comillas, a demanda? O sea, cuánto precise o es simplemente en ese momento. La interconsulta es en el proceso de internación. Si vos en la evaluación decís, sí, tiene un síndrome confusional, hay que seguirlo todo el proceso de internación con una consulta por consultorios externos una vez que pase el alta. Pero es una consulta de control, porque como les dije, puede que el paciente remita el cuadro. Ahora, si vos evaluás en la interconsulta que no amerita una atención psiquiátrica y sí psicológica, o ninguna, listo, se terminó ahí. Vos lo evolucionás en la historia, le explicás al colega por qué, como me pasaba con esto de la diabetes. Un paciente diabético con un cerebro sufriendo, ¿qué le va a meter un antidepresivo? ¿Para qué? Entonces le ponés hasta no estabilizar valores glucémicos, se posterga la interconsulta, listo, solicitarla nuevamente, se acabó. No, y de durar, dura lo que dura la internación, eso es lo que dura interconsulta. Es un proceso corto, cortos plazos. Perfecto. Es interesante, por lo menos aprendes un montón. Si te interesa, pero también te puede hacer, sí, listo, chao. O hablar con los colegas, ¿viste? Como eso, acercarte a los servicios, tener todo un entramado y un tejido que sirve para los pacientes posteriores, para el propio. Eso. Pero generalmente en el trajín cada uno está en su mundo y el psiquiatra es el que va ahí dando vueltas y boyando por todos lados. Pero bueno. ¿Alguna duda más? Todo clarinete. Mañana díganme después qué quieren hacer o me dicen si tienen alguna duda, no hay problema. Pero clases ya están todas, creo que tuvieron todas. Así que bueno, lean, preparen un tema y charlamos, no sé con quiénes me tocará rendir, pero tranquis, no pasa nada. ¿Cómo más o menos el horario sabemos? ¿Si va a ser a la mañana? Generalmente se arranca la mesa 8:30, 9. Rodríguez, no sé, les soy muy sincero, pero creo que arranca a las 9. Y nos tomamos 40 minutos, media hora, porque entre que la intro y todo, eso. ¿Y ustedes pasaron una lista de cuántos para el viernes? Creo que éramos 15. 15, sí. Bueno, eso se divide por 3. Y lo dividimos por 3 y nada, por orden de la lista y se lo llama. No es a la mañana, ¿por qué? ¿Alguno quiere ir a la tarde? No, para más o menos organizarnos. Por lo general, bueno, igual ya vamos a haber terminado, pero por si tenemos cosas a la tarde. No, es a la mañana. Es a la mañana. Sí, a la tarde igual no creo que Rodríguez deje que les tomemos. Nada. Genial, muchas gracias. Pero bueno. Bueno, chicos, les mando un beso, que tengan lindo día y estudien. Muchas gracias. Lean. No sé si estudien. Ahora les paso la clase. Besito. Chau, chau. Chao. Muchas gracias.